Conforme uno se va haciendo mayor, hay una pregunta que seguro nos ronda a todos. ¿Cómo le hacemos para mantener la mente, pues, bien afilada? Todos queremos llegar a viejos con una mente lúcida, ¿no? Bueno, pues resulta que nuestro cerebro tiene un mecanismo de defensa que es una verdadera maravilla. Piénsenlo como una cuenta de ahorros que vamos llenando poquito a poquito a lo largo de toda la vida. Y para desmenuzar este tema, vamos a clavarnos en la ciencia que hay detrás. Nos vamos a basar en un estudio súper interesante de unas investigadoras de la Universidad de Guadalajara. A ver, empecemos por el principio. Para entender por qué esto es tan importante, hay que ver el panorama completo, que la verdad es un desafío que nos toca a todos como sociedad. Vean este número, 27%. Esa es la proyección del porcentaje de la población en México que va a tener más de 60 años para el 2050. O sea, estamos hablando de más de 33 millones de personas. Es un montón. Y ojo, que esto no es solo cosa de México, ¿eh? Es una tendencia que está pasando en todo el mundo. Este cambio demográfico nos obliga, sí o sí, a entender qué es lo que nos ayuda a envejecer de una manera saludable. Se vuelve algo crucial. Y aquí es donde entra, ahora sí, el concepto clave de todo esto. Esa pieza del rompecabezas que podría darnos la respuesta a muchos de los retos que implica el envejecimiento del cerebro. Es la pregunta del millón, ¿no? Todos conocemos a personas ya grandes con una lucidez que impresiona, mientras que otras, pues, van perdiendo facultades más rápido. Queda claro que los cambios con la edad no le pegan a todo el mundo por igual. Y la ciencia ya tiene una muy buena pista de por qué pasa esto. Y la respuesta está aquí, la reserva cognitiva. A ver, para que quede claro, imagínense que es como un fondo de emergencia que tiene el cerebro, o como un amortiguador. No es que el cerebro con mucha reserva no envejezca o no se dañe, claro que sí. La diferencia es que es mucho más astuto, más eficiente para encontrar otras rutas, otros caminos, y así seguir funcionando súper bien. Ok, entonces, ¿cómo se le mete dinero a esa cuenta de ahorros? Bueno, el estudio nos da una lista bastante clara. Son todas las experiencias y los hábitos que vamos juntando. Cosas como los años que estudiamos, qué tan complejo es nuestro trabajo, pero también los pasatiempos. Leer, aprender a tocar la guitarra, hablar otro idioma, echarse una partida de ajedrez. Todo, absolutamente todo suma. Muy bien, ahora vámonos de la teoría a la práctica. Vamos a ver cómo esta idea se comprueba ya con datos duros, con la evidencia científica que la respalda. Esta fue, digamos, la pregunta de partida para las investigadoras de Guadalajara. Ellas querían medir, con números, cuál era el impacto real de tener esta reserva en cosas tan importantes como la memoria y el lenguaje. Y para hacerlo, trabajaron con 80 personas de la comunidad, adultos de 60 años para arriba. Esto es genial porque aterriza la investigación en un contexto que nos queda muy cerca, muy real. Lo que hicieron fue dividir a los participantes en dos grupos. Por un lado, el grupo 1 con una reserva cognitiva que iba de baja a media. Por el otro, el grupo 2 con una reserva de media a alta. Y aquí, fíjense en la diferencia tan brutal en los años de estudio. Poco más de 4 años en el primer grupo contra casi 12 años en el segundo. Es muchísima diferencia. Y bueno, ¿qué fue lo que encontraron? Pues aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Miren, los números hablan por sí solos. Esta tabla muestra unas diferencias abismales en cómo les fue en las pruebas. Tanto en las de vocabulario como en las de memoria, el grupo con más reserva cognitiva le dio una repasada al grupo con menos reserva. La diferencia es súper clara. Y si los números en la tabla no eran suficientes, esta gráfica lo deja, bueno, más que claro. Visualmente se ve el tamaño de la brecha en el desempeño. Esta gráfica es la prueba perfecta de la ventaja que te da tener una mayor reserva. Es innegable. Esta frase, aunque se vea muy técnica, es el corazón de todo el estudio. Lo que nos dice, en español, es que la reserva cognitiva fue un factor mucho, pero mucho más poderoso para predecir un buen desempeño que la propia edad. Dicho de otra forma, tener una buena reserva te protegía más de lo que la edad te afectaba. ¡Wow! Ok, el estudio está fascinante. Pero, ¿esto qué significa para la gente de a pie? ¿Qué implicaciones tiene para el día a día? Porque son enormes. La gran conclusión, el mensaje para llevar, es este. Todas esas experiencias de vida, seguir aprendiendo, meterse en retos intelectuales, no son solo pasatiempos. Son actividades que literalmente están construyendo un cerebro más fuerte, más flexible, más resiliente. Y hay un punto súper importante, un matiz que hacen las propias investigadoras y que es clave. Se dieron cuenta que en el grupo de baja reserva había muchas mujeres que solo estudiaron la primaria y se dedicaron al hogar. Y ellas aclaran, ojo, esto no tiene que ver con ser hombre o mujer a nivel biológico.
lo más probable es que sea un reflejo de las brechas sociales y culturales de antes, donde las oportunidades de estudiar y de trabajar no eran las mismas para todos. Entonces, si nos vamos a quedar con una sola idea, que sea esta: la reserva cognitiva de verdad funciona como un escudo protector para el cerebro. Es ese factor que puede hacer que el paso de los años no nos pegue tan duro en nuestras capacidades mentales. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Una pregunta que ya no es del estudio, sino para la vida. Si cada libro que leemos, cada cosa nueva que aprendemos, cada rompecabezas que armamos, es como hacer un depósito a esa cuenta de ahorro cerebral, la pregunta es: ¿qué le vamos a depositar hoy?